Ahora vamos a hablar sobre si es la autonomía del derecho administrativo en lo sustancial y en lo procesal un objetivo legítimo. Y saludo al profesor de la Universidad de Poitiers, Francia, Antoine Clé, a Diego López Medina, profesor de la Universidad de los Andes, a Jaime Orlando Santofimio Gamboa, ex consejero de Estado, y a la doctora Miriam Estela Gutiérrez Argüello, magistrada de la sección cuarta del Consejo de Estado. Doctores, bienvenido. Doctora Miriam Estela, tiene usted la palabra. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Un saludo muy especial a mis panelistas, la verdad todos académicos, yo honrada de contar con ustedes en esta intervención. No veo aquí al doctor, no lo veo al doctor Alberto, pero un saludo muy especial también aquí al presidente y al vicepresidente que han permitido esta sesión, y un saludo muy especial a toda la jurisdicción. La verdad que gracias a la participación, de pronto si nos cierran las puertas, gracias a la participación de ustedes es que estos eventos se pueden realizar año tras año, y de verdad agradezco el cariño con que ustedes deciden aceptar la invitación. Entonces, bueno, hoy estos 3 días han sido para los, diría yo, administrativistas puros, quisiera definirlo así, digamos con una cantidad de retos que han planteado cada una de las discusiones. Es claro que la línea de este Congreso pretendía un poco revisar esas fronteras que tenemos entre nuestro derecho administrativo, nuestro derecho contencioso, nuestro derecho procesal, con las líneas y la proximitud o no, la cercanía o no, con el derecho civil, con el derecho privado. Y cada uno de los paneles ha, digamos, desarrollado un concepto. En este panel la propuesta es un poco validar, revisar con ustedes, señores panelistas, la validez de ese principio de autonomía de la jurisdicción contenciosa. Muchos conceptos y seguramente en algunos vamos a regresar en que si existe la huida del derecho administrativo, lo vimos insistentemente en el primer día, que cuál es el objeto del control de la jurisdicción también, que si es válido o no válido tomar las figuras del derecho civil, sé que también si es válido tomar cada una de las nociones o son demasiadas las nociones, pero en este panel y recogiendo esas, digamos, angustias que genera el tema, pues queremos revisar si sigue siendo válido el concepto de la autonomía del derecho administrativo. Y lo vamos a revisar en 2 ámbitos, uno en la parte sustantiva y 2 en la parte procesal. Creo que ahí tenemos una tarea importante por revisar toda la jurisdicción y por eso un poco sin entrar en discusiones, yo sí digo que el derecho francés fue inspirador también de nuestro derecho administrativo para evitarnos las discusiones de los anteriores paneles. Y quisiera un poco, Antoine, con tu experiencia, con la experiencia académica, que nos hables si sigue siendo válida, digamos, la pretensión histórica que hemos hecho de construir figuras propias del derecho administrativo. O sea, qué tan válido ha sido también históricamente lo importante y lo que han, digamos, hecho para hacer crecer el derecho administrativo, y si hoy en día, bajo este nuevo modelo, ya con todo el avance del derecho administrativo, el seguir construyendo, digamos, estructuras propias del derecho administrativo nos ayuda a enriquecer y a seguir siendo viable nuestro derecho administrativo y nuestro derecho contencioso. Antoine, bienvenido. Muchas gracias, estimada magistrada. Buenos días a todos y a todas. Antes de intentar contestar a la pregunta que me hace, quisiera agradecer, por supuesto, al Consejo de Estado, a su presidente, a su vicepresidente y todo su equipo
por haberme invitado a participar a este evento y por su calidad acogida. Quiero agradecer también a la Universidad Externado por su apoyo y decirles a mis compañeros que estoy muy honrado compartir este espacio con vosotros. Realmente pasé unos 3 días estupendos desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista personal, y les digo con sinceridad, siempre es un placer disfrutar, aún sea por algunos días, del encanto caribeño. No me quedaré en Barranquilla, como dice, o al contrario de la canción, pero lo llevaré en mi mente esta noche misma cuando cruce el charco hacia Francia. Este tema de la autonomía del derecho administrativo nos provoca vértigo, porque es para nosotros, los jueces administrativos y los docentes, nada menos que una cuestión de supervivencia. Si la autonomía se acaba, ya es la extinción de la especie para nosotros. Pero tranquilícense, no quiero ser, como se dice en Francia, no sé si la expresión se utiliza acá, el Cassandra del evento, y creo que eso no va a ocurrir. Nuestro mundo no se va a acabar y no vamos a convertirse como civilistas. Le voy a intentar demostrar eso desde el punto de vista del ejemplo francés, y yo sé que hay cosas muy específicas que no se pueden trasladar hacia acá, pero voy a tomar este ejemplo y proponerle la tesis siguiente. La autonomía del derecho administrativo se ha entendido durante mucho tiempo, hasta muy poco, desde el punto de vista de su función. ¿Cuál función? Justificar, de eso hablamos durante el primer panel, la competencia del orden jurisdiccional administrativo. Y esto ha dado, es la palabra que yo uso, a un mito fundador, según el cual el derecho administrativo constituye por necesidad un sistema jurídico totalmente autónomo, es decir, opuesto al derecho privado e impermeable a su influencia. Pero ¿cómo decirlo? La multiplicación de las hipótesis de aplicación del derecho privado, que también conocemos en Francia, va a conducir a la erosión progresiva de este mito fundador. Pero eso me parece importante, y es por eso que no soy el Cassandra, no es sinónimo de desaparición de la autonomía del derecho administrativo. Al contrario, yo creo que esa evolución nos permite revelar lo que es la esencia de esa autonomía. Si me permiten, voy a volver unos instantes a hablar de cosas muy conocidas, pero que hay que recordar. ¿Cuándo y cómo surgió el mito? Me da mucha pena, me pone incómodo lo que voy a decir, porque puede ser de mal gusto poner en tela de juicio lo que dice un presidente de la República de un país que me acoja, pero lo que dijo el presidente de la República el otro día, el pasado miércoles, para mí se equivocó al decir que el Consejo de Estado lo habíamos consagrado en Francia para proteger los derechos privados. Es todo lo contrario. Y para tomar su retórica, A no puede ser no A. A no puede ser no A. ¿Por qué? Porque el Consejo de Estado y la doctora Carolina de la Universidad Javeriana lo recordó esta mañana, es para proteger la administración de las intervenciones del juez de
del juez civil, porque debido a lo que pasó durante el antiguo régimen. Pero después tuvo que encontrar un fundamento más permanente a la competencia del juez administrativo. Y ahí encontramos, por supuesto, me imagino que varios lo conocen, para nosotros, el presidente de la del Tribunal Constitucional nos dijo ahorita que el derecho administrativo no se había creado en Francia, eso es verdad, pero el derecho administrativo que se creyó en Francia lo fue con el fallo Blanco del Tribunal de los Conflictos de 1873, que establece unas cosas muy sencillas que han sido reveladas muchos años después. Primero, un principio negativo es que el Código Civil no se aplica para solucionar los problemas de lo contencioso. Y un principio positivo es que el contencioso se soluciona con un derecho especial. Y es decir, que al mismo tiempo el tribunal había creado el derecho administrativo y el principio de su autonomía. Y la doctrina de derecho público en Francia va a utilizar mucho más tarde, en los años 70 del siglo XX, una expresión que es muy difícil traducir, la digo en francés y la explico, se llama la compétence suit le fond. La competencia sigue el contenido para traducir de forma literal, pero no tiene sentido. Quiere decir que la competencia del juez depende del derecho que hay que aplicar. Y hubo una controversia en Francia para saber si es la necesidad, de un derecho especial que condujo a la creación de una jurisdicción especial, o si es la existencia de una jurisdicción especial que condujo a un derecho especial, la jurisdicción intentando justificar su propia competencia. Pero lo que pasó es que durante la segunda mitad del siglo se desarrolló casos en los cuales el derecho administrativo ha aplicado el derecho privado. Eso siempre ha existido, pero en los años 90, en el contencioso de los actos administrativos, ¿qué pasó? En el contencioso de los actos administrativos, el juez introdujo en el bloque de legalidad normas de derecho de la competencia, derecho de los seguros, derecho del consumo. Y eso condujo a romper esa relación que se estableció entre la naturaleza del derecho aplicable y la competencia del juez. Y por eso, este principio, la compétence suit le fond, la competencia sigue el fondo, ya no podía aplicarse. Y la doctrina encontró un nuevo principio, yo lo cito, es mi maestro, mi director de tesis, Jean-François Lachaume, que escribió: la competencia del juez depende no del derecho aplicable, sino del concepto aplicable. Es decir, que si, por ejemplo, en un caso hay un acto administrativo, un contrato administrativo, un bien público, un empleado público, se va a justificar la competencia del juez administrativo. Y esa competencia ya no tiene que ver nada con el contenido del derecho aplicable. Y ha, de una cierta forma, permitido que el principio de la autonomía, que para mí se mantiene, que se pueda, revelar su esencia fundamental. Y quizás de eso hablaremos más tarde. Yo les contestaré porque para mí me parece que el derecho administrativo sigue siendo autónomo y por qué y cuál es su esencia. Muchas. Mil gracias, Antoine. Voy a seguir con el doctor Jaime. Con este planteamiento, o sea, que más allá, ¿sí?, de hablar de la
alejarnos del derecho civil, lo que marca es lo que el asunto, el concepto que está en discusión, para saber el juez administrativo cómo se va a mover en ese plano. Yo sí quisiera, Jaime, que nos ilustres acá, bajo tu perspectiva de docente y también cercano al Consejo de Estado, ¿qué entiendes por la autonomía del derecho administrativo dentro del actual contexto de nuestro ordenamiento jurídico? Aquí ya hablamos del concepto, como lo revela Antoine. ¿Cómo lo defines, esa primera parte? ¿Cómo debemos entender ese concepto de autonomía? Seguramente, si quieres hablarnos de una vez, ¿qué apreciación te da la afirmación de que el derecho administrativo está en huida? Quisiera también escucharte de pronto en esta primera parte. Doctora, muchas gracias. Muy amable por este examen. Menos mal no es de ingreso a la rama, ¿no? La pregunta. Ya no me preocupan esas cosas. Un agradecimiento a Alberto por esta invitación, al señor presidente del Consejo de Estado, el doctor Álvarez, no lo veo por acá, a los magistrados y consejeros de Estado, a los jueces aquí presentes, a todos ustedes por permitirme estar nuevamente compartiendo algunas ideas ya mucho más libres y sueltas, no sujetas a las líneas jurisprudenciales, lo cual me permite hablar de muchas cosas y también de cualquier cosa en este escenario. Primero, el concepto de autonomía. Yo no parto del concepto de autonomía. Yo parto de un concepto totalmente contrario al de autonomía para decir, dentro de un contexto sistemático, que sí, que eventualmente existen disposiciones y principios que le dan características a un régimen, a un subsistema jurídico que debe ser aplicado por la administración pública para su funcionamiento, pero que esa construcción, esa creación cultural del legislador y de las normas reguladoras y reglamentarias no en sí mismas no constituyen un mundo autónomo, cerrado, impenetrable, que sea el derecho de la administración pública. Porque el derecho de la administración pública va mucho más allá que eso que podamos definir parcialmente como derecho administrativo. Creo que en todos estos debates de ayer y de hoy, pues ustedes están saturados en el sentido de entender que el derecho de la administración pública no solamente son esas particulares construcciones normativas que algunos autores denominamos derecho administrativo, sino que también es el derecho privado, es el derecho comercial. Y no solamente el derecho privado, sino también el derecho penal, el derecho laboral, el derecho penal, en todos los trámites sancionatorios, por ejemplo, los principios que orientan. O sea, fíjense ustedes que es un punto de congruencia de todo el ordenamiento jurídico, de toda la sistemática del ordenamiento jurídico. Entonces yo haría mal en reclamar una autonomía que no se tiene, que no es real, que es perturbadora y que le quita al juez, cuando va a ejercer el control, algo muy particular de ustedes. No sé si ustedes que son todos juzgadores aquí, que son jueces de la administración pública, del Estado, de quien ejerce el poder, se han dado cuenta. El juez, por antonomasia, con mayor integridad en el conocimiento y en su formación, es el juez de lo contencioso administrativo. Es un juez que tiene que estar preparado no única y exclusivamente para conocer ese mundo de la norma propia de la administración, sino todo el derecho. Porque además es muy difícil predicar la autonomía porque no tenemos una construcción o una codificación que permita decir, este es el derecho administrativo. No es la ley 1437, no es la ley 498, no son las normas parciales, es todo el derecho, el Código Civil, el Código de Comercio. Entonces, ahí ustedes se van a dar cuenta que no podemos andar predicando autonomías que no existen solamente bajo un pretexto exclusivamente académico de tener un discurso bonito para decir que hay una disciplina que llamamos derecho administrativo. Por eso cuando tratamos de escribir sobre derecho administrativo nos vamos a encontrar que tenemos que escribir de muchas cosas y abrir muchos frentes para poder identificar a qué estamos haciendo referencia. El punto de encuentro de toda esa construcción que es
el ejercicio de la función pública administrativa. Ese es el ejercicio de la función pública administrativa, es la que nos concentra ahí para entrar en este debate y predicar todo aquello que normativamente o a nivel de principios le sea predicable a ese fenómeno que es la administración pública, a ese fenómeno que es el ejercicio de la función pública administrativa en todos los niveles, en todos los rincones que corresponda desarrollarla. Por eso no comparto el concepto de autonomía. Diría que comparto un concepto en el sentido de que la administración pública se rige por un derecho que tiene que serlo así, que tiene que estar sometida a la legalidad, es el elemental principio de legalidad, y que ese principio de legalidad es un principio complejo que está compuesto por toda una serie de elementos propios del sistema jurídico que ustedes conocen y manejan. No hay necesidad de estarlo repitiendo y predicando porque ahí lo tenemos. Es una realidad incontenible la de que estamos frente a una estructura jurídica compleja. Alguien por acá está saboteando el tema. Juro que no vuelvo a hablar mal de la autonomía. Ya. Ahora, viene el otro problema, que el derecho administrativo es un derecho cobarde que está en huida. Eso es un concepto propio de la doctrina española, con el cual veo yo que pretenden mostrar que hay toda una compenetración del derecho administrativo con otras áreas del sistema jurídico. El derecho administrativo es todo lo contrario, no está en huida, está en reconciliación con el sistema jurídico. Así, aquí no estamos yéndole a nadie, porque es pensar que somos un gueto, ¿no? Que estamos cerrados y que de pronto nos abrieron las puertas y que nos estamos fugando, ¿no? Como los presos que se juzgan de la clase. Entonces, la huida del derecho administrativo es un término bastante fuerte. Yo diría es todo lo contrario, es la reconciliación del derecho administrativo o de la administración pública con el derecho que debe aplicar, que es todo el derecho. Creo que aquí se discutió un tema de responsabilidad. Vaya a ver, el juez de la responsabilidad es un juez absolutamente integral, ¿no? Vaya a ver si no conoce derecho de familia para poder hacer los reconocimientos correspondientes de los grupos familiares, todo el tema del nexo causal, de la imputación objetiva, todo el tema, todo el debate, o vayan al ámbito de los contratos, que sobra traerlo aquí porque diría que es el más, el que más, ¿no? O en ámbito de procedimiento administrativo, hay temas del procedimiento administrativo, la ley 1437, que no se entienden si ustedes no manejan derecho privado, por ejemplo. Las cláusulas accesorias a los actos administrativos, ¿cómo la manejamos? Pues nos toca irnos a la teoría de los actos en general para poderlos entender. Entonces eso yo no creo que estemos en huida, doctora. Esto es todo un fenómeno totalmente contrario al de la simple huida. ¿Por qué decir que hay huida? Es decir que estamos evadiendo algo, o yéndonos de algo, o que algo anormal está sucediendo. Yo diría está sucediendo, es un fenómeno de normalización del derecho administrativo. Mil gracias, Jaime. Muy interesante. Antoa, ¿tú quieres, antes de darle creo, no sé, si quisieras de pronto en esta posición de Jaime que no debemos hablar de autonomía, sino... Sí, con todo respeto, con el profesor Santofimio, yo creo, al contrario, a la validez del concepto de la autonomía. Depende de cómo lo concibimos. Para mí la autonomía es el constato de la especialidad del derecho administrativo. Lo hemos dicho, la actividad administrativa no es igual a cualquiera. Pero lo que es verdad que no se puede descartar que hubiéramos podido imaginar un sistema, y algunos lo practican, donde la administración esté sometida a normas de derecho común. No me gusta esa expresión porque para mí el derecho administrativo es el derecho común de la administración, pero de derecho civil, digamos. Todo depende para mí el profesor Raúl de Chile ahorita hablaba de dosis, de donde colocamos el cursor.
porque la autonomía no es un concepto para mí homogéneo. Puede ser absoluta, por ejemplo, en algunos casos, cuando el derecho administrativo, por ejemplo, regula situaciones que no tienen equivalente en el derecho privado. Es el derecho administrativo institucional, es el derecho de la policía administrativa, es el derecho fiscal, es el control del poder reglamentario. Por definición no hay derecho privado acá porque es una actividad esencialmente pública. Al contrario, me gusta esa distinción que usó en su tiempo el profesor Jean Rivero, que en una obra para el profesor Marcel Valin explicaba que el juez administrativo es el juez de la legalidad administrativa, pero también es el juez administrativo de la legalidad. Quiere decir que cómo controla los reglamentos, por ejemplo, autónomos, y que esos reglamentos autónomos rigen normas de derecho privado. Puede ser, por ejemplo, no sé qué, un decreto sobre el derecho sucesorio, se dice, sí. Por supuesto que el juez administrativo, cuando tiene que examinar la legalidad de este decreto, va a aplicar normas de derecho privado. El verdadero problema que se plantea es cuando el juez administrativo tiene que examinar contenciosos semejantes a los contenciosos privados. Por ejemplo, el contencioso de los actos, de la función pública, de la responsabilidad. Y eso, ¿a qué asistimos? Para mí, el derecho administrativo, su especialidad puede variar, pero hay un principio fundamental. Es que es un derecho de conciliación. Siempre debe ser un derecho de conciliación, en nuestra concepción, entre el interés general y los derechos privados. Y el juez a veces puede considerar que para regir esas situaciones se puede aplicar el derecho privado, pero no hay ningún problema con eso. La autonomía para mí desaparecería si todo el derecho fuera el derecho privado, pero desde un punto de vista cuantitativo, hay que decirlo, hablar de privatización, de banalización no tiene sentido, porque las normas de derecho privado que el juez administrativo aplica son muy pocas. Pero hablar de banalización del derecho administrativo quiere decir que desde un punto de vista cualitativo, no hay como contradicción en algunos casos a aplicar el derecho privado si el juez considera que la norma privada puede solucionar de manera adecuada, pero en su misión general de conciliación, el litigio. Bueno, vamos, si de pronto pasamos al tema procesal, conciliamos un poquito. Entonces, nosotros también hemos construido, digamos, una teoría procesal administrativa, un derecho procesal administrativo, y además un derecho procesal administrativo no general, sino también en muchos casos supremamente especializado en algunos temas. Yo le tenía una cifra pendiente ayer preparando el panel. Me preguntaban cuántos casos maneja hoy en día la totalidad de la jurisdicción contenciosa administrativa. Y a la fecha más reciente, o sea, la totalidad de casos que hoy estamos conociendo, particulares o administración, son 280.000 casos en toda la jurisdicción. ¿Qué te dice Diego? Vale. ¿Qué piensas de la validez de este derecho procesal autónomo? Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Un gusto saludarlos. Gracias por la invitación. La aprecio mucho y un gusto compartir con ustedes. Esta conferencia la cambié un poquito porque ayer le pedí al taxista que me trajera acá y me terminó dejando en otro evento, en otro sitio. Yo vi a la gente parecida, entré y había una conferencista de ese evento y yo dije, ¿y este de qué es? Y entonces es un evento de fintech en América Latina. Y empecé a hablar, ¿no?, con ella
Y ella me preguntó y le expliqué mi tontería que había llegado a otro evento y me dijo, ¿y cuál es tu evento? ¿Y de qué ecosistema eres? Sí. Y yo le expliqué, yo voy para el Congreso de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Y abrió los ojos y a mí me pareció tan llamativo porque después de tantos años de Constitución uno supondría que una ciudadana colombiana reconoce el ecosistema al que yo pertenezco. Es más intuitivo hoy en día que ellos estén en el ecosistema fintech que nosotros en el ecosistema de la jurisdicción contencioso administrativa. Y empecé a explicarle. Lo primero que les quiero decir con todo respeto es que hay un problema de marca. Jurisdicción contencioso administrativa, ¿de verdad? ¿Me entienden? Como desde el punto de vista, aquí estamos los expertos conocemos la historia, pero por fuera está la ciudadanía que son los no expertos. Entonces, jurisdicción contenciosa administrativa. Entonces le empecé a decir, ahí es donde uno mira a ver si sabe o no. Y entonces me pidió, ¿y qué es eso? Entonces yo le dije, mira, es la vieja promesa política que el Estado colombiano le ha hecho a todas las personas que las va a acompañar dentro de las entrañas del trabajo administrativo del Estado, que es una maquinaria y unos engranajes pesados y que aplastan dedos y que los vamos a acompañar para que ahí no se sientan maltratados. ¿Está bien mi definición? Y entonces, le dije, y la principal institución de esa función, que es la promesa política que hace el Estado de acompañar a ciudadanos y habitantes en que dentro de las entrañas del trabajo administrativo, que es una máquina compleja de muchos engranajes y que tiene la posibilidad de aplastar muchos dedos, ¿me entienden la metáfora? Entonces, es esa cosa su principal institución, o la que está, no la principal, la que está en la cúspide en una función especializada dentro de todo ese trabajo, se llama Consejo de Estado. Y me miró y me dijo una cosa, pero se debería llamar Consejo de los Ciudadanos. Es decir, que se llama el Consejo de Estado es poco intuitivo, porque si esa es la función, pues se debería llamar el Consejo de los Ciudadanos. Me pareció bonito. O sea, no tiene que ser el Consejo de Estado. Y bueno, la ciudadana no conoce eso, no. Ahora bien, cuando yo enseño en la universidad, tenemos que enseñar una materia que se llama de Constitución y Democracia, y uno tiene que explicar, digamos, función jurisdiccional y atributos de la función jurisdiccional. La que uno debería enseñar en algún sentido, si esto es cierto a unos ciudadanos, es la contencioso administrativa, pero es complejo enseñarla. Si uno se mete por la jurisdicción contencioso administrativa, enseñar jurisdicción, rápidamente se encuentra con una cosa técnica que es más fácil evitar con la constitucional, si se trata de generar la idea de que hay una ventanilla de protección de derechos de la gente. Entonces nos vamos por la constitucional. Y otra vez viene el problema de marca de la contencioso administrativa. Entonces yo me hago la pregunta, entonces tenemos es un estado de capacidades medias, no es el más grande del mundo, pero es un estado relativamente potente en la región en su capacidad de gestión administrativa. Y yo preguntaba, ¿cuántos actos y operaciones administrativas tiene el Estado colombiano en un día? Bueno, les voy a decir, no sé, no está estimado, pero por ejemplo, en salud, que debería ser parte de que son actos administrativos porque finalmente es un sistema público-privado de prestación de un servicio público esencial que tiene como reflejo derechos fundamentales, al día hay 800.000 actos médicos.
Yo pienso que debe haber cientos de miles de actos administrativos y operaciones administrativas al día. Observación dogmática. Muchas más operaciones administrativas que actos administrativos y muchos más actos de trámite que actos finales de procedimientos administrativos en la distribución general. 800,000 deben terminar al año, estamos hablando de cientos de millones de actos administrativos al año. Entonces es muy interesante que sean 239,000. Quiero que vean los poquitos que llegan a revisión frente como al total general que sería posible. Entonces la pregunta por la autonomía procesal obviamente no es un fin, es una técnica que nos inventamos en Colombia para tratar de acompañar a la ciudadanía en las entrañas del Estado, que es machucador. Colombia es uno de los... Entonces seguía tratando de explicarle a ella, mire, es una protección. Entonces se me ocurrió esa expresión técnica que tenemos. Su principal objetivo es la interdicción de la arbitrariedad. Problema de marca, no explica bien, está muy técnico. Interdicción de la arbitrariedad, de verdad. En uno de los países más arbitrarios del mundo, Colombia es súper arbitrario en todos sus subsistemas sociales. Colombia, por ejemplo, vayan a los territorios y se van a dar cuenta que la principal reclamo que hoy hay frente a las disidencias y frente al cartel del Golfo es que ocupan territorios, hacen control poblacional y se actúan respecto de ellos de forma arbitraria. Colombia es un país muy arbitrario. Como tenemos relaciones tan jerárquicas, segmentadas, clasistas, jerarquizadas, donde hay tanto control poblacional y territorial, el que tiene el poder fácilmente lo ejerce de forma arbitraria. Y la gente se siente profundamente maltratada porque queremos obedecer órdenes que generen orden social, pero no ser tratados con arbitrariedad. Entonces la prohibición está ahí como en la mitad. La prohibición de ser arbitrario, no la prohibición de ser ordenado. Una sociedad tiene que tener órdenes donde seamos ordenados, pero las órdenes no pueden ser arbitrarias. Esa distinción ya lo tienen los niños. Papá, si tienes derecho a disciplinarme, pero no seas arbitrario conmigo. La diferencia entre disciplina, llamémoslo justa o permisible, y arbitrariedad, a veces bajo capa de legalidad. Entonces terminé la conversación con esta señora. Ese es el negocio en el que yo estoy, o por lo menos a donde me invitaron a hablar. Es el negocio, perdón que lo llame negocio, porque la palabra negocio hoy concita hasta más seriedad de propósito que función. Es como psicológico lo que estoy diciendo. La palabra negocio, como que uno dice, este es mi negocio, entonces me pongo serio. Este es mi negocio. Ese es el negocio en el que nosotros estamos. El negocio en el que nosotros estamos es acompañar a la ciudadanía. Es una promesa política de acompañar a la ciudadanía para que dentro del Estado no se sientan maltratados, para que desde ahí puedan vivir con espontaneidad y dignidad humana en un Estado que no maltrata a la gente. Y hay muchas posibilidades de tener eso con maltrato. Hay estados liberales que no tienen mucho derecho administrativo. Inglaterra o Estados Unidos no les interesa. La idea de que el soberano manda es más definitivo allá. Allá se protegen por otras rutas. Y hay mucho estado autoritario que no ofrece ninguna compañía ciudadana porque el soberanismo y el leviatán siguen siendo superpotentes. Problemas de esto que están a la orden del día en esta época. Estamos en una época de altos niveles de arbitrariedad. Como hay tanta amenaza a la seguridad, si ustedes se dieran, en toda América Latina están prendidos los estados de conmoción interior. Los estados de conmoción interior son los momentos donde hay más amenaza por arbitrariedad o por exceso de poder. Obvio, porque son los momentos en que el Estado aumenta la velocidad de sus engranajes y puede empezar a pisar más callos. No, pisar callos no, estripar dedos, porque si fuera pisar callos es un daño menor. Estripan dedos, manos, brazos, ojos, almas.
Entonces estamos en un momento súper difícil. Y el problema es que si yo le meto mucho control, y entonces sí viene una ponderación, si yo acompaño con PQRS a la ciudadanía dentro de ese estado, hay un problema. Es posible que el PQRS termine parando la efectividad del Estado de orientar y dirigir la conducta social que se necesita que esté orientada. Ese es el problema. Por lo tanto, hay un movimiento de derecha increíblemente importante en el mundo que ha detectado que hay una vaina que se llama Deep State, y parte del Deep State son los jueces administrativos que viven procedimentalizando y parando los engranajes de poder para que el poder tome decisiones. Esa es la nueva teoría política, la llaman neorreaccionaria. Y la nueva teoría política neorreaccionaria dice: no me pongas mucha separación de poderes, porque los estados liberales con mucha separación de poderes se vuelven idiotas porque no pueden hacer las formas de control social que se necesita que se hagan. Y puedo dar ejemplos hoy en día. Y Colombia decidió que teníamos que tener una jurisdicción contenciosa administrativa porque más o menos a la altura de 1910 éramos uno de los países más arbitrarios del mundo. El Estado era súper arbitrario en términos de discriminación política de la población. Y esa es una de las razones por las cuales en Colombia resolvimos como técnica tener jueces contenciosos autónomos, pero la técnica es una técnica. Lo que a mí me parece más importante es la función. Si con la técnica de jueces especializados nos va mejor en la función, se justifica la autonomía. Pero si con la técnica de la autonomía no cumplimos bien la función, la autonomía por sí sola no es valiosa o no es particularmente interesante. Muy bien, Diego. Doctor Santofimio, usted, este planteamiento que hace Diego sobre, digamos, la validez que está dando el país a la función administrativa, ¿qué opinión le merece en el mismo planteamiento que está haciendo Diego? No, estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que hizo el profesor López. Me parece excelente y muy detallado y nos llama a reflexionar precisamente sobre el papel de la jurisdicción, el papel del juez en el control real, no el control formal. ¿Para qué existimos? ¿Para qué existe la jurisdicción? ¿Para ser figurativa o para viabilizar realmente el ejercicio de la función pública en favor de qué? Del interés general, del colectivo, de las grandes respuestas. Eso es un llamado bien importante porque nosotros manejamos el discurso permanente de que somos la contención a la arbitrariedad, como lo plantea el profesor. Pero hay que mirar si realmente estamos conteniendo para las finalidades constitucionales adecuadas, para que ese artículo 2 de la Constitución realmente se materialice, o estamos simplemente siendo un órgano de contención formal a la arbitrariedad. Y sí, y no solamente en 1910 la administración era arbitraria, o quienes ejercían la función pública administrativa eran arbitrarias. Sigue siendo arbitrario y el poder ejecutivo es por excelencia y por naturaleza el más arbitrario de los poderes. Es el más propenso a desbordarse y por lo tanto el papel que tiene que tener la jurisdicción contenciosa es el de de contenerlo, pero en la perspectiva constitucional, en la línea constitucional, en esa dirección. Y eso también nos llama a una segunda reflexión muy importante de lo que acaba de plantear el profesor, y es: ¿los instrumentos procesales que tenemos son los adecuados para eso? ¿Le estamos dando realmente el alcance a la ley 1437, que es nuestro instrumento inmediato para efectos de ejercer este tipo de control y de contención? ¿Estamos al nivel, y aquí viene el problema de marca, frente a la Corte Constitucional, de los remedios inmediatos? ¿La jurisdicción contenciosa administrativa puede realmente actuar de forma tal
que instrumentos absolutamente excepcionales como la tutela no resulten siendo el mecanismo ordinario para poder proteger los derechos de los ciudadanos? Piensen sobre eso, yo creo que no. Aquí el procesalismo se ha comido la esencia misma de la jurisdicción contenciosa administrativa. En lo que dice el profesor, y por eso estoy totalmente de acuerdo con él, si queremos vender la marca jurisdicción contenciosa, lo primero que tenemos que hacer es mirar hasta qué punto necesitamos reconsiderar esas estructuras y que realmente ese sea el juez contencioso, sea el juez de la inmediatez, o continuar siendo el juez conservador y tradicional, acartonado, metido en esas estructuras viejas y llamadas a recoger, y discúlpeme profesor, no estoy hablando mal del derecho francés, de los medios de control. Es el peor mal que le han podido causar y que desafortunadamente la 1437 no los recogió, era haber roto con los medios de control. El juez debe tener la suficiente libertad dentro del marco de la Constitución para recibir cualquier tipo de demanda frente al ejercicio arbitrario o no de la función pública administrativa en cualquier nivel. Desafortunadamente los medios de control son talanqueras, son obstáculos. Me acuerdo tanto que cuando se estaba en la discusión de la 1437 o de la que vino a ser 1437 en el año 2009, estaban los proyectos dando vueltas en la universidad, se hizo un debate y el ponente recogió las ideas de la universidad de no hacer mención a medios de control. No, pues en el primer debate en el Senado de la República lo primero que tumbaron fue esa idea y había que revivir esa idea conservadora de los medios de control, que se convierte en un problema, ¿no? El que quiere acceder a la administración tiene que ser un gurú que conozca los medios de control, si no, no puede acceder. Entonces, y lo que decía precisamente, alcancé a escucharle al profesor Ibáñez esta mañana, el juez contencioso tiene que tener esa visión de que va a controlar el ejercicio del poder en todos los rincones, y los medios de control a veces los limitan y le quitan instrumentos. ¿En perspectiva de qué? De ser el juez de la inmediatez, de salirle adelante y dar el remedio lo más oportuno posible. Vuelvo, insisto, en perspectiva de artículo 2 constitucional, de que se cumplan realmente los propósitos. En el momento en que el Estado colapsa y los demás poderes se desbarajustan, creo que la jurisdicción contenciosa es la que está llamada a asegurar la institucionalidad y el respeto al orden constitucional. Y para eso, pues se tiene que tener los instrumentos adecuados y suficientes. Por eso digo, comparto totalmente la teoría del profesor López. Pero yo en ese mismo contexto, o sea, ¿pero qué es lo que debemos controlar? O sea, ustedes insisten, digamos, en el desbordamiento del ejercicio de la actividad estatal. Y yo creo que incluso o sea, hoy no solamente el actor es, y ni siquiera el actor principal es el Estado o el poder público. Hoy tenemos actores, o sea, mucho más potentes, o sea, ¿cuál es el papel de la jurisdicción en alcances, en conglomerados económicos? La noción del Estado no es Estado-nación, y en ese papel, o sea, porque ustedes plantean los dos, o sea, retos importantes para la jurisdicción, no solamente en el tema procesal, sino en el tema de qué es lo que, o sea, la contención, a más del Ejecutivo, en este nuevo, digamos, modelo económico, ¿qué es lo que debe controlar? ¿Qué es lo que debe controlar la jurisdicción contenciosa? La función. Básicamente, donde hay función administrativa, ejercicio de poder, ahí debe estar presente la jurisdicción contenciosa, porque si son otros desbordamientos y otros los actores que lesionan los derechos, pues habría que mirar el ámbito de competencias de otras jurisdicciones, ¿no? Habría que mirar el papel del juez civil, del juez penal en el ámbito de lo que defina institucionalmente. Pero en cuanto a nosotros respecta, es ese monstruo, ¿sí?, de 4 patas y 4 colas y 4 cabezas que es quienes cumplen las funciones públicas administrativas. Yo no diría ni siquiera que el Poder Ejecutivo. Allí donde hay función pública administrativa, ahí debe estar presente precisamente el control jurisdiccional en todos los aspectos posibles. ¿Detrás de qué? De proteger
de garantizarle a las personas el pleno ejercicio de sus derechos o repararla. De hecho, el juez contencioso es también el juez de la reparación. Esa misma pregunta, o sea, este mismo tema. Sí, 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 sí. Yo voy a reaccionar a ambas presentaciones sobre el papel que tiene el procedimiento. El derecho procesal, nosotros no hablamos de eso, es una expresión teórica que para definir como principios comunes de todos los procedimientos. Pero en cuanto al procedimiento administrativo contencioso, que es autónomo como el derecho administrativo que tiene que aplicar, yo quisiera decir lo siguiente. El juez, porque hablamos del papel del juez, el papel del juez administrativo es, lo decía y lo han dicho, es conciliar, es proteger los derechos, pero también proteger la legalidad administrativa y permitir a la administración actuar de forma debida. Y yo diría que en Francia durante mucho tiempo tuvimos un retraso, pero tremendo, de tal manera que la justicia administrativa parecía totalmente teórica, las anulaciones totalmente platónicas. Es decir, sí, el juez va a decir la legalidad, pero lo hace como 2, 3, 4, 5 años después. ¿Y a qué sirve eso? Y las normas que rigen el procedimiento administrativo han evolucionado bastante. Yo quiero dar 2 ejemplos que me parecen revelantes. Primero es el desarrollo a los principios de los años 2000 de los procedimientos, no sé cómo se llaman, cautelares, sí, de urgencia. Porque ¿qué pasaba? Y estamos en el tema antes. Es que, por ejemplo, un administrado le rechazaban un visa para entrar a Francia. Un visa es un acto administrativo. Y al lugar de demandar al Estado ante el juez administrativo, ¿qué hacía? Iba ante el juez judicial, utilizando la teoría de la vía de hecho. ¿Por qué? Porque la vía de hecho permitía al juez judicial examinar el caso en muy poco tiempo, en plazo corto. Y se desvió la naturaleza de esa teoría porque los demandantes, los que iban ante el juez judicial al lugar de ir ante el juez administrativo. ¿Y qué pasó? El legislador dio al juez administrativo los instrumentos para examinar esos casos de urgencia. Y ahora ya no se necesita ir ante el juez judicial porque el juez administrativo tiene los instrumentos adecuados. Y en cuanto a la ejecución de las decisiones, tuvimos que esperar como hasta el año 1995 para tener una ley que permita al juez administrativo ordenar a la administración, después de la anulación de un acto, tomar medidas concretas para ejecutar la cosa juzgada. Antes no existía. El juez administrativo, él dice, yo no puedo usar el poder de conminación, no hace parte de mi jurisdicción, Pero al mismo tiempo, y es por eso que yo creo a la autonomía del derecho administrativo y del procedimiento administrativo, el juez administrativo tiene que tener en cuenta las necesidades de la administración. Y durante los últimos años desarrollo como conceptos para garantizar la legalidad, pero sin que eso tenga relación con la protección de los derechos de los administrados. Por ejemplo, si el juez anula un acto por vicio de forma, bueno, no quiere decir que el administrado tiene derecho al acto, porque si la forma se respeta, quizás que el fondo del acto justifica la medida. Y ahora, ¿qué se autoriza a hacer el juez? Se autoriza a regularizar, a neutralizar las irregularidades para mantener vigente el acto, pero ¿cómo se dice? Al quitarle, no encuentro la palabra, qué pena, al quitarle la enfermedad, la ilegalidad. Y
se ha desarrollado lo que llamamos nosotros la concepción dinámica de la legalidad en muchos casos. Es decir, que el juez administrativo, gracias al procedimiento, protege mejor los administrados, pero al mismo tiempo tiene en cuenta las necesidades de la administración pública. Muy interesante, Antoine. Diego, este planteamiento, ¿no? Más allá, alejémonos del tema de la autonomía, pero el planteamiento de ser más efectivo nuestra función jurisdiccional y un poco si el habernos convertido como en tan especiales o hace contrarrestar, porque mira el ejemplo que trae Antoine, o sea, ¿cómo hacemos? O sea, posibilitamos que no el medio de control, que la acción en favor del particular pueda ser más efectiva, pueda ser más rápida. Nosotros también sufrimos el tema de la tutela, o sea, evidentemente los despachos nuestros, la mitad de los despachos están atendiendo son acciones de tutela. O sea, no estamos tampoco en la jurisdicción porque la gente ha optado más por la acción de tutela. Entonces, este planteamiento sobre qué mecanismos hacemos dentro del procedimiento nuestro administrativo para posibilitar. Gracias. Yo lo primero que diría es que ver la tutela como una carga adicional es más comprensible en un juez civil que en un contencioso administrativo, porque con enorme frecuencia la tutela es nuestra herramienta más poderosa de interdicción de la arbitrariedad. Entonces está bien que en la jurisdicción ordinaria pues hablemos como que lo uno le quita tiempo a lo otro, ¿no? Pero acá no. Acá está dentro de su función, o sea, es un medio de control contencioso administrativo, quizás el más potente que tenemos hoy. Más que los de la ley 1437. Estamos interviniendo el subsistema administrativo de servicios públicos por esa ruta procesal. Y el más importante de la nacionalidad hoy en día y del pacto social, salud y pensiones. Y por ahí estamos atendiendo la interdicción de la arbitrariedad. Entonces, especialmente a ustedes les digo que se den cuenta que la mitad del trabajo lo están haciendo en tutela. Aunque sí le acepto que a los de civiles eso sí puede ser otro tema. No creo, allá trataría de convencerlos por otra ruta, pero en la contencioso administrativo no. Si hacemos un análisis clásico de la ley 100, libro 2 de la ley 100 y de su regulación, es un método público-privado, de concurrencia público-privada para prestación de un servicio público esencial y de derecho fundamental. El 60% al comienzo eran entidades públicas, luego las privadas con delegaciones de funciones públicas. Eso eran actos administrativos clavados que deberían ir a jurisdicción contenciosa administrativa en un análisis clásico, ¿cierto? Ahora bien, si tuviéramos el arbitraje de conflictos en salud en la jurisdicción, quiero decir, en los procedimientos ordinarios, va esto. Los medios de control de la 1437 no diferencian bien entre PQRS, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias. La interdicción de la arbitrariedad a veces es cosas grandes y pesadas, a veces son quejas. Un principio de proporcionalidad de debido proceso. La tutela nos ha permitido manejar una cierta proporcionalidad de debido proceso. Debido proceso grande para cosas complejas, debido proceso mediano para cosas medianas, debido proceso chiquito para cosas chiquitas. Chiquitas en las que se juega la vida y los derechos fundamentales de la gente. Como por ejemplo toda la jurisprudencia extra PBS, todas las prestaciones por fuera de PBS, ¿cierto? Valen 4 billones de pesos al año, las prestaciones 4. Ahora bien, la mayor parte hoy en día de la jurisprudencia de tutela, que es contencioso administrativa, está tratando de generar la siguiente interdicción de arbitrariedad. En Colombia, el 95% de las acciones de tutela son hoy en día, a la altura de julio del 2025,
por prestaciones dentro del plan básico de servicios y solo el 5% por prestaciones por fuera del plan básico de servicios. Obviamente la arbitrariedad más jodida que puede tener el sistema de salud es que me deniegue una prestación de PBS. Eso sí es una... No queremos un derecho, llámenlo como se les dé la gana, contencioso administrativo, constitucional, denle la ruta que denle una ruta eficaz y oportuna. Denle una ruta eficaz y oportuna. Gran parte de la estabilización del sistema de salud en Colombia es que hemos tenido arbitraje judicial sólido, porque es un sistema de 800.000 prestaciones diarias de salud. El nivel de litigio y de conflicto que eso genera, pero no todo justifica una reparación directa. Es demasiado debido proceso para el tipo de reparación directa que está detrás de lo que pide la gente en salud. ¿Me hago entender? Es demasiado grande lo diseñado en el medio de control de reparación o de restablecimiento de derecho. Los constitucionalistas no nos metemos si la recuperación del derecho va por ruta de responsabilidad contractual o extracontractual. PBS es extracontractual. Prestaciones no PBS son extracontractuales. No nos enredamos en esa dogmática, pero son prestaciones extracontractuales. Entonces, ¿qué? ¿Examinamos la culpa? Sí parece un poquito objetiva la responsabilidad. En ese pequeño subsistema de tutela de jurisdicción contenciosa, ¿me están siguiendo? De tutela de jurisdicción contenciosa son 85 billones de pesos al año, o sea, uno de los terrenos más importantes de redistribución económica en el país, donde todo el mundo vale lo mismo, donde las cotizaciones se anonimizan y el sistema de prestación de salud es igual para todos los colombianos. La única plaza pública donde los colombianos somos iguales. Y eso es parte gracias a la jurisdicción contencioso administrativa que ejercen los jueces contenciosos administrativos en acción de tutela, si nos creemos en serio que es el tema de la interdicción de la arbitrariedad. Porque qué más arbitrariedad que no me den lo que está dentro del plan básico de salud. Eso es súper arbitrario. Eso es increíblemente arbitrario. Entonces, volvamos. Y hay muchas cosas, miren, yo he escuchado la conferencia y me parece muy interesante, pero hay mucha focalización en lo abstracto. A mí me gustaría tener un mapita, como son unas entrañas tan grandes las del Estado, a mí me gustaría tener un mapa, un scan de dónde están los focos de actividad administrativa, donde estamos pisando, donde estamos triturando dedos. No es homogéneo a lo largo de la actividad administrativa. Me gustaría que el derecho administrativo supiera menos de doctrina general y más de doctrina específica sectorial. ¿Dónde están los espacios de la administración pública que están triturando dedos? Y irnos allá. La conferencia de ayer es súper interesante, pero súper abstracta. Me da herramientas dogmáticas para tratamiento de conflictos, pero no me da un mapa administrativo y político de dónde la maquinaria espicha dedos. ¿Me hago entender con la metáfora? Muchos dedos espichados. ¿Dónde está eso? La especialización, deberíamos tener quizás PQR. Bueno, entonces, problema procesal. Bueno, ¿saben qué piensa la gente? El PQRS está muy lejos de la oficina administrativa. Está muy lejos. El PQRS está muy lejos de la oficina administrativa. Si la jurisdicción es el juez que acompaña al ciudadano en la administración, el juez de la administración está muy lejos del ciudadano, porque el ciudadano está en Medimás, no está está lejos. Está lejos físicamente, está lejos en costo y está lejos cognitivamente. Interactuar con ustedes es difícil cognitivamente, lo dijo el profesor Santofimio. Una queja de administración se me vuelve una teoría de los medios de control. Demasiado. Dejemos que la gente diga cuáles son sus quejas. Bueno,
Inmediatamente les veo la cara. Eso genera desborde de demanda. Oh, pues sí, queremos aumentar la capacidad de demanda. Luego la manejamos prudencialmente. Una cosa muy importante. El derecho a la jurisdicción contencioso administrativo es un derecho colectivo. Tiene una faceta individual, yo demando cuando se me da la gana, pero es colectivo. Si no existe la institucionalidad, nadie tiene el derecho. O sea, es un bien público. Sometido a escaseces, por supuesto. Atiende tantos cuando sea capaz de atender. Y ese es el otro problema. Como tiene poca capacidad de atención, deben ser 800.000 diarias y el número total de procesos, expedientes son 239.000. En un año debe haber 300 millones de actos administrativos y operaciones administrativas. 300.000 es el 0.001% de todos los actos administrativos que se demandan. Luego llegan muy poquitos casos. ¿Sí? ¿Sí funciona el silogismo? La pregunta no es por qué llegan tantos actos administrativos a control, la pregunta es por qué llegan tan poquitos y por qué con tan poquitos estamos tan congestionados. Jaime, tú en este tema procesal, yo sí quiero en este tema, bien sea acercarnos a la tutela o bien sean los mecanismos ordinarios. O sea, ¿qué requiere en ese punto nuestra jurisdicción? O sea, ya me dijiste un poco los medios de control, entiendo el planteamiento de Diego, o sea, sobre la tutela, pero tenemos, o sea, a lo largo de nuestra historia, una cantidad de acciones que se han creado justo, digamos, para tocar esos temas de dolor del administrado. Pero ¿qué más hacemos en este procedimiento nuestro? El problema no es humano, el problema no es del juez, el problema no es de la preparación del juez que veíamos en el contencioso es integral, sobre todo en este esquema que hemos desarrollado del juez de carrera, que es un juez que tiene que formarse. Uno de los grandes valores de Colombia es la formación del juez, por eso es importante que el estudio no se pierda y la formación no se pierda. El problema, y me disculpan los señores procesalistas, ya me quité el reloj, es el procesalismo, la cultura del procesalismo perturbador del derecho sustancial. Es un juez que debe actuar de manera inmediata, por eso el reto se lo está señalando el profesor López. El juez contencioso tiene que ser un juez más rápido que el juez de tutela, porque la tutela se está convirtiendo en el instrumento que va a desplazar la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Debe ser complementaria, subsidiaria, como la diseñaron en la Constitución, pero quien tiene que tomar esos remedios y satisfacer el derecho sustancial del ciudadano es el juez contencioso administrativo. Entonces, mientras tengamos estas estructuras que son paquidérmicas, que se encargan de retardar, de teorizar sobre los medios de control y no aplicarlos inclusive como manda la ley 1437, perdiendo la visual del derecho sustancial, pues sencillamente ahí el contencioso administrativo no está sirviendo, no está conteniendo, no está tomando las medidas inmediatas. Volver al juez contencioso de las medidas cautelares, ¿sí? No para situaciones de emergencia, de urgencia, de excepcionalidad, sino convertirlas en un instrumento de cercanía con los derechos sustanciales. Me parece que, doctora, entonces ese es el punto. El punto está ahí. Revisar estas estructuras procesales es el reto de la misma jurisdicción, de las grandes discusiones. Eso hay que llevarlo al legislativo, hay que replantear esas estructuras en la medida de lo posible, que la jurisprudencia sea una jurisprudencia flexible con el derecho sustancial y no antagónica con el derecho sustancial. Pero eso es lo que tenemos. Entonces, en esa perspectiva, pues entran todo este tipo de discusiones y siempre nos quejamos de que la tutela nos está cogiendo ventaja y de que son otras instancias. ¿Por qué no estamos tutelando?
oportunamente qué es lo que requiere el ciudadano, el de a pie. Las reformas a la justicia no son las reformas a la Corte o al Consejo de Estado, ni acabarlas, discursos extremistas y fundamentalistas, no. Es hacerla viable, es modificar códigos, quitar esas talanqueras teóricas del procesalismo y que el juez sea un juez que resuelva realmente en sustancia. Eso es, yo lo veo así, no sé, eso es elemental. Claro que eso significa vocación política, ¿no? Sí, y significa... de Mientras todas los maneras, ministros estén tirándole a los pájaros, Sí, sí. en vez de plantear reformas que sean verdaderamente consecuentes con las necesidades del colectivo. Sí, sí, o sea, un poco más allá del tema de la autonomía es el tema de fortalecer la función administrativa y un poco llegar la función administrativa al ciudadano. Eso es clarísimo y por eso también es válido hablar de la autonomía del derecho administrativo. No sé si Antoine quiere, ayer explicábamos un poco, Antoine, el ejercicio de la tutela y si esto es lo que pasa, Antoine. Sí, nosotros no tenemos el recurso de amparo en Francia, no existe, pero lo que he entendido de lo que han dicho sobre cómo la tutela se utiliza en lugar de ir ante el juez administrativo, no sé si entendí bien, por cuestiones de plazo de juzgamiento, es lo que comentaba ahorita con la vía de hecho. Los demandantes iban ante el juez judicial porque el tiempo de juzgamiento era mejor. Pero no voy a decir que la jurisdicción contencioso-administrativa en Francia no tiene congestión, pero la verdad es que las cosas se han mejorado mucho. Se han mejorado mucho y dos razones los pueden explicar. Hay una razón jurídica, es que la Corte Europea de Derechos Humanos nos impuso cambiar un poco las cosas porque, quizás saben, pero en la Convención Europea hay un artículo 6, no sé cómo se dice, punto 1, que establece el derecho a un proceso equitativo. Y adentro de ese proceso, un derecho equitativo, hay el principio del juzgamiento en un plazo razonable. Y el Consejo de Estado, porque es el que lo consagró, tuvo que consagrar una acción en responsabilidad muy especial que puede desembocar en la responsabilidad del Estado si el juez administrativo, en este caso, no ha juzgado en tiempo razonable. Por supuesto, la jurisprudencia ha definido con más claridad lo que es un tiempo razonable usando criterios objetivos, subjetivos, pero quiere decir que hoy en día el Estado puede ser condenado sin ninguna falta de un funcionario, por eso es el sistema que disfunciona. Y primero hubo eso. Y la segunda cosa que me parece importante es el papel que ha tocado el Consejo de Estado. Porque el Consejo de Estado es nuestra forma de organización. Él domina todo el orden jurisdiccional contencioso. Para darle un ejemplo, el presupuesto de la justicia administrativa está votado por la ley y se remite al Consejo de Estado. Y es él que gestiona los recursos de los tribunales. Quiere decir que tiene como un papel casi jerárquico, porque ayer escuché que acá han inaugurado una forma de hablar con los jueces, los tribunales, para escuchar lo que decían. Allá es algo que se hace y cada mes el Consejo de Estado, una delegación va en los tribunales para hablar con ellos. Y cuando uno habla con un presidente de un tribunal, como en mi ciudad, él me dice, tenemos una presión del Consejo de Estado para que juzguemos en tiempos razonables. Es decir, que ahora es como una burbuja, ¿sí? Se dice, para la justicia administrativa, juzgar en tiempos razonables. Y hay procedimientos como los procedimientos cautelares que ayudan a la justicia a cumplir este papel, por supuesto. Todo no está solucionado, pero ya las cosas se van mejorando. Por dar un ejemplo,
para juzgar un asunto ante un tribunal administrativo en Francia, el plazo promedio es 7 u 8 meses. Bueno, pues, Diego y Jaime, 2 minuticos, un poco para estas últimas ideas de redondear los polémicos temas que hemos tratado. Como quieran. 2 minutos. Sobre los temas tratados. Sí. A ver, yo diría, autonomía discutible, no creo en ella. El juez contencioso de la jurisdicción la administración se nutre del sistema jurídico en todos sus aspectos. Se debe conocer que la administración aplica diferentes contextos normativos, eso no se puede desconocer, no lo puede desconocer el juez contencioso. Vea, hay un caso, veíamos en la jornada del externado, el caso más importante, uno de los casos más importantes definiendo la función pública administrativa en Colombia, que es un fallo del año 71 de la sección primera del Consejo de Estado, lo resolvió el más importante romanista de Colombia, de allá de la tierra del doctor, don Lucrecio Jaramillo Vélez, que por accidente llegó al Consejo de Estado y nos dijo: mire, ustedes los administrativistas están locos. La función pública administrativa se ejerce en todos los poderes. Allí llega el juez contencioso, romanista, y nos puso en orden la cabeza para mostrarles a ustedes que no hay pues una autonomía ni una pulcritud del derecho administrativo, que somos jueces de la administración y nos toca juzgar si se aplicó o no se aplicó su derecho. Segundo, que hay que, con todo el respeto al doctor Jairo Parra Quijano y a los procesalistas de este país, debemos crear el Instituto Colombiano de Derecho Sustancial, doctora. Estamos en mora de hacerlo, sí. Eso es importantísimo, y que No, el procedimiento pues ayude y coadyuve las prontas soluciones de la gente. O si no, vamos a colapsar como está colapsando el Poder Ejecutivo, ¿sí? Ese es el problema, y somos los llamados a contener la arbitrariedad, y para eso necesitan medidas rápidas, inmediatas, Sustantivas. sin desproteger el debido proceso. Sí, una cosa muy importante, contener la arbitrariedad no es lo mismo que contener la discrecionalidad, porque la discrecionalidad es importante en el ejercicio de la función pública. Es contener los ejercicios más extremos de la discrecionalidad, es re importante. Ese es un tema, y el único valor detrás de la protección no es la libertad, es la libertad y los derechos sociales de la gente. Esas son como consideraciones dogmáticas. Solo quisiera decir una cosa. Hay una importante privatización de la contencioso administrativa, se han dicho varias cosas, simplemente quiero decir una, y es esta. Como por ruta de regulación muchas veces los privados pelean sobre el significado de la regulación, hay mucho conflicto económico ordinario que por ruta de control de regulación pasa a los jueces de derecho público. Ese es el punto más importante de la llegada de los intereses privados y de los conflictos privados a la jurisdicción de jueces públicos. La primera gran batalla entre Meta y Google en América Latina se jugó hace poquito ante un juez público. Tenía derechos fundamentales, pero era una batalla entre Google y Meta sobre quién tiene la puerta de entrada al Internet. Hay una sentencia por ahí reciente de un juez público, mírenla, ese es uno de sus significados, además. Entonces eso, ahí hay una llegada de comillas, el derecho privado al juez público. Yo quiero acabar simplemente como ciudadano agradeciéndoles a ustedes una función pública que hace que este país sea, ojalá, un poquito más decente, un país más igualitario, donde en las relaciones sociales no haya arbitrariedad, aunque pueda haber orden. Ojo con esto, la metaponderación del contencioso administrativo es interdicción de arbitrariedad, al mismo tiempo capacidad de que la gente tenga orden, regulación y se cumpla el orden social que se supone que el Estado ha de generar, con justicia y con libertad para las personas. Esa ponderación se juega caso a caso, pero esa es la metaponderación. En constitucional es un poquito distinta, pero parecida. La metaponderación que hay detrás. Yo quiero decirles esto,
como ciudadano, gracias por el trabajo. ¿Sí? Como ciudadano, creo que este subsistema jurídico genera un país más decente y más razonable. Y como ciudadano les pido, les ruego, les exijo que optimicen su capacidad de intervención de tal manera que con los recursos que tengan cada vez desempeñen más esta función de acompañar a los ciudadanos a las entrañas del Estado para que no se machuquen los dedos que no tienen que ser machucados. Mil gracias. No, a ustedes mil gracias, realmente muy valiosos cada uno de los comentarios. Yo quisiera destacar como varias cosas. Yo sí creo profundamente en la autonomía del derecho, o sea, del derecho administrativo bajo los principios del derecho administrativo. O sea, realmente la fórmula de contención de cualquiera de los ejercicios de poder público. Y quisiera dejarlo un poco en eso. Creo que incluso los modelos, o sea, sí nos permiten buscar estructuras procesales y de pronto también algunas modificaciones sustanciales para poder estar más cercano, digamos, a poder desarrollar los principios del Estado Social de Derecho, que es lo que persigue el juez. Eso también creo profundamente. Y sí creo que el utilizar, o sea, las figuras o ir a los caminos del derecho privado, del derecho común, del derecho constitucional, de los principios, o sea, posibilitan esa función, más allá de generar una tensión dentro del derecho administrativo. Esa es como mi concepción, pero ustedes nos dejan profundos interrogantes, créanos, pero también profundos retos con la jurisdicción. Muchísimas gracias.